comenzar con ustedes una nueva serie que titulamos por nombre Focus. Digan conmigo Focus. Que tiene que ver con el enfoque en la vida. En estas semanas que estuve descansando, que estaba con mi esposa, Dios usó a un hombre de Dios para que me dijera: Díaz, en este tiempo necesitas clarificar y definir el enfoque por el cual tú estás viviendo. Enfócate, enfóquense. La iglesia necesita enfocarse. Y es que sabes una cosa, la vida nos presenta muchas distracciones, a veces situaciones de importancia, a veces situaciones complicadas que distraen nuestra atención de nuestro propósito, de nuestro objetivo. Y hoy quiero comenzar esta serie. Hoy vamos a ver cómo la iglesia primera, la iglesia que nació cuando Jesús fue levantado al cielo, la iglesia nació en medio de un caos moral impresionante. Si tú crees que estamos viviendo en nuestros días un desenfreno moral, quiero decirte que en los días que nació la iglesia la cosa era peor. Habían historias tan terribles. Es más, la gente buscaba por adorar a Dios prostituirse. Buscar la prostitución se llevaba a cabo en muchos de los templos de adoración a Dios. Imagínate qué pagano estaba la cultura moral. Y ahí nació la iglesia. Por si fuera poco, había complicaciones políticas, religiosas. Y cuando la iglesia comenzó, ni siquiera tenían un manual, no tenían una organización, ni siquiera tenían una Biblia como la tenemos tú, como la tienes tú y como la tengo yo. En ese entonces no había las cartas escritas que hoy nos dan dirección, que hoy nos ayudan a conocer a Dios, que nos ayudan a entender cómo vivir en la iglesia. Así nació la iglesia. Sin embargo, aunque no tenían un canon bíblico específico para la iglesia, no solamente sobrevivieron, no solamente transicionaron esa etapa tan oscura en la iglesia, sino se levantó y nació una iglesia capaz de impactar el mundo hasta nuestros días. No solamente sobrevivió la iglesia en medio del caos, ahí escondida, sino la iglesia creció, se fortaleció. La iglesia empezó a impactar sus comunidades, sus ciudades, el gobierno, la política, empezó a impactar la economía, y hasta nuestros días ha llegado el evangelio gracias a una iglesia que supo mantener su enfoque. Por eso yo quiero hablar a tu vida esta mañana. Probablemente haya distracciones. Quizá haya situaciones tan complicadas, has recibido noticias desagradables en días pasados, o probablemente son ofertas positivas para tu vida, ofertas de trabajo, ofertas de estudio. Sin embargo, nos desenfocan del propósito original con el cual Dios nos ha llamado. ¿Sabes? Es tan importante. Seguramente usted ha emprendido un viaje. Yo he viajado, he manejado a veces hasta 8,000 kilómetros en un solo viaje manejando. Y recuerdo, por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos con mi familia. Cuando uno va a Estados Unidos y quiere ir a Laredo, ahí por Monterrey, la ruta es muy sencilla. Uno sale a Querétaro, de Querétaro viaja a San Luis, de San Luis llega a Matehuala, después llega uno a Saltillo, cerquita está Monterrey, e inmediatamente después está uno en Estados Unidos. Esa es la ruta. Y sabes, cuando voy viajando por Querétaro, hay un letrero que dice San Miguel de Allende a la derecha. ¿Alguien ha conocido San Miguel de Allende? Levánteme su mano. ¿Está bonito? ¿Está lindo para pasear San Miguel de Allende? ¿Sabes? San Miguel de Allende es precioso. Me lo han recomendado. Yo no he ido a San Miguel de Allende. Está súper cerquita. Pero no voy a San Miguel de Allende. Y si me desvío un poco de mi destino, no voy a llegar al propósito, no voy a llegar al destino que me había trazado. Y así es a veces la vida. Vas caminando en la vida en un enfoque sobrenatural. Vas caminando en la vida en la dirección que Dios ha preparado para ti. Te estás estudiando, estás organizando tu familia, estás diseñando tu tiempo para alcanzar el propósito de Dios para ti. Y de vez en cuando la vida te va a presentar distracciones que van a querer cambiar la ruta de tu destino. Por eso dile a tu vecino: por favor, enfócate en el propósito de Dios. Enfócate en la identidad de Dios. Otra razón es que muchas veces la vida te va a querer decir que tú eres cosas diferentes a lo que Dios dice que tú eres. ¿Alguna vez la vida te ha susurrado al oído: eres un fracasado? ¿Alguna vez la vida te ha susurrado al oído: eres un perdedor? ¿Alguna vez la vida te ha susurrado al oído: eres un mal cristiano, eres un pecador, mira, eres un hipócrita? Son cosas que a veces la vida nos susurra al oído que somos. Pero eso no es lo que somos. No somos lo que nuestros errores dicen que somos. No somos lo que el mundo dice que somos. No somos lo que Facebook o Instagram dice que somos. Que alguien diga conmigo: somos lo que Dios dice que somos.
Alguien que lo crea, que lo diga más fuerte: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Alguien que en este momento quizá el enemigo le está susurrando al oído: eres un mal padre, eres una mala esposa, eres un mal hijo, eres un mal cristiano, eres un mal ciudadano. Vamos, que lo diga bien fuerte: yo soy lo que Dios dice que soy. Y para eso necesitamos enfocarnos, poner nuestra atención en lo que Dios dice que somos. El libro de los Hechos, capítulo 1, nos muestra las últimas palabras que Jesús dijo antes de partir al cielo. Conoces la historia de Jesús. Había convocado a un grupo de discípulos, entregó su vida por nosotros, resucitó al tercer día. Por 40 días se estuvo apareciendo no solo a sus discípulos, se estuvo apareciendo aún a la gente que atacaba a Jesús, que no creían en Jesús. Se estuvo apareciendo a militares, a muchas personas se apareció Jesús. Y antes de irse, Jesús dejó claramente definido el enfoque que su iglesia debería mantener, el enfoque que sus discípulos deberían abrazar, a donde debían de dirigirse. El libro de Hechos capítulo 1 dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, dice más adelante, descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube. Aquí hay 4 palabras donde Jesús dejó con claridad, objetivamente sencillo, cuál era el enfoque de la iglesia. Número 1, digan conmigo fuerte: no te vayas. Vamos, díganlo un poco más fuerte: no te vayas. Número 2, les habló del Espíritu Santo. Digan conmigo: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, el regalo de Dios, el bautismo de Dios. Número 3, les dijo Jesús: recibirán poder. ¿Alguien quiere decir conmigo fuerte la palabra poder? Poder. Y número 4, les dijo: y serán testigos de Jesús. Es decir, hablarán de mí, darán testimonio de mí. Sencillo, claro. Número 1, no te vayas. Número 2, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Número 3, vas a recibir poder. Y sencillo, número 4, habla de Jesús. No sé si ya te lo aprendiste de memoria, pero podrías ayudarme a intentar aprenderlo de memoria para que te recuerde con claridad cuál es el objetivo, el enfoque, hacia dónde nos dirigimos como iglesia. Número 1, lo repito: no te vayas. Número 2, el Espíritu Santo, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Número 3, recibirás poder. Y número 4, dar testimonio de quién es Jesús. Ahí está la palabra de Dios, ahí está Jesús dando estas instrucciones, diciéndoles: no se vayan de Jerusalén, no te vayas. Después les dijo: ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Y después les dijo: hablan, sean mis testigos, hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y después se fue. Ahora, la historia estaría increíble si después que se fue nos fuéramos directamente al capítulo número 2 del libro de los Hechos, donde viene el Espíritu Santo. Pero si usted tiene su Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia? Levántenme su mano. Los que no trajeron Biblia, acérquense a un buen cristiano que sí la trajo, échense un clavado, y se van a dar cuenta que en el libro de los Hechos, después que Jesús se va, viene una historia más. Una historia un poco extraña, una historia un poco complicada. ¿Alguien me recuerda cuál era el enfoque que les dejó Jesús? ¿Cuáles fueron las instrucciones específicas que les dijo Jesús? Número 1, quédate, espera el Espíritu Santo, recibe poder y da testimonio. Y entonces al apóstol Pedro, mientras está reunido, se le ocurrió la idea de que se acordó de que Judas había traicionado a Jesús, y el grupo de los 12 ahora estaban 8. Ahora ya no eran 12, ahora ya eran 11. Y no sé qué estaba pensando Pedro. Probablemente Pedro pensó: el Señor se fue y no nombró a un sucesor. El Señor Jesús se fue y ya no estamos completos, ya no somos los 12. Vamos a nombrar a el otro apóstol. Ahora le voy a decir una pregunta. Jesús les dijo en el enfoque: pónganse a nombrar apóstoles. Jesús les dijo en el enfoque: oigan, preocúpense por no estar incompletos. ¿Verdad que no? Jesús les dijo: esperen el Espíritu Santo. Después del Espíritu Santo les dijo que recibirían poder y que dieran testimonio. Espérate.
Pero como habían 11 solamente del grupo, entonces a Pedro se le ocurrió la idea: vamos a buscar a alguien que reemplace a Judas. Así que buscaron entre la gente, empezaron a seleccionar, a nombrar. La gente empezó a proponer: yo creo que fulano persona, yo creo que perengano. Y después llegaron a 2 personas. Había 2 candidatos. Y Pedro echó una suerte, un volado, un tipo de volado. Agarraron y echaron suertes, orando a Dios. Dice: Señor, pues tú confirma quién sea. Echaron un volado y la suerte cayó sobre Matías. ¿Sabes cuántos evangelios escribió Matías? ¿Sabes cuántas iglesias abrió Matías? ¿Sabes cuántos milagros hizo Matías? Es más, es tan grave la situación que es la última vez que se menciona en la Biblia el nombre de Matías. Porque a Pedro se le olvidó un principio, refiriéndose a los apóstoles. Jesús dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo soy el que los elijo a ustedes. Diga conmigo fuerte: Jesús es el que escoge apóstoles. Ahora, a veces a nosotros nos gusta, por la presión que estamos viviendo, vamos a nombrar a alguien a la carrera. Yo he visto grupos de personas, no sé, a veces el pastor falla, o la iglesia se empieza a desquebrajar, o el pastor muere, o regresa a donde vivía, y la iglesia dice: pues vamos a escoger entre nosotros a un pastor, vamos a escoger entre nosotros a un apóstol. Pero ¿sabes? A los apóstoles, a las autoridades de la iglesia, quien las escoge es Jesucristo. Probablemente tú quieras, tú deseas en tu corazón: yo quisiera tener un puesto de autoridad en la iglesia, yo quisiera ser un apóstol, yo quisiera ser un pastor. Está bien, anhélalo. Pero usted no puede ir a la escuela de apóstoles. Usted no puede inscribirse al curso de apóstoles, porque los apóstoles los escoge Jesús. Pero aquí está la iglesia empezando a actuar cuando Jesús les dijo: espérense. Dile a tu vecino: espérate. Porque se nos da con frecuencia la idea de tratar de ayudarle a Jesús, de tratar de resolver a Dios los problemas. Así como que, no sé, Dios, se te escapó traerme un esposo. Señor, se te olvidó mandarme una novia. Señor, se te olvidó. Y empezamos a querer ayudarle a Dios, como Abraham. Estaba grande, Dios le había prometido un hijo. Y entonces su esposa ya empezó a estar viejita, y la esposa le dijo: hey, toma a mi criada, una egipcia. Y Abraham dijo: ¿estás segura, vieja? Bueno, pues como tú me das permiso. Y no sabe el conflicto en el que se metieron por precipitarse. Dígale a su vecino con mucho amor: no te precipites, enfócate, enfócate. ¿Cuántas decisiones equivocadas tomamos por precipitarnos en vez de enfocarnos? Probablemente veamos crisis en el país y rápido: no, voy a vender todo, me voy a ir a Alaska, me voy a ir a... ¿Sabes cuánta gente ha profetizado que Cristo viene? Ya, Cristo, y dice la fecha: Cristo va a venir en el 2000. ¿Han oído eso? Los mayas dijeron: ya está la bola de gente vendiendo sus cosas, rematando cosas, y hasta le han dado veneno a sus hijos, porque ya viene el fin del mundo. No hagan locuras así, no te precipites. Algunas veces decimos: ya, mi familia se acabó, ya no hay más que un divorcio, ya no hay enfermedad que Dios pueda sanar, así que bueno, vamos a cortar la vida de mi familiar que está sufriendo. Y nos precipitamos en vez de esperar al Espíritu Santo. Vamos, con amor, dile a tu vecino: no te desesperes, enfócate en la palabra de Dios. El capítulo 2 nos muestra ahora sí a la iglesia enfocándose. Ahora sí, la iglesia haciendo lo que Jesús les dijo que hiciera. Como ya lo habían regado una vez, mejor se regresaron al lugar y empezaron 120 personas a orar. ¿Haciendo qué? Esperar. Sabes, del día que Jesús murió, estuvo por 40 días apareciéndose a la gente. Pero la fecha en la que el Espíritu Santo fue enviado fueron 50 días después de la Pascua. Quiere decir que cuando Jesús les dijo: espérense, nada más eran 10 días lo que tenían que esperar. Cuéntalo conmigo: Jesús muere, tienen que pasar 50 días hasta la fecha del Pentecostés. Pasan 50 días, pero Jesús estuvo apareciendo por 40 días. Y en el número 40, cuando se fue por fin, les dijo: esperen. Ya nada más faltaban 10 días. A veces te has desesperado mucho
y has tomado decisiones equivocadas y no te has dado cuenta que no faltaba mucho para que Dios cumpliera su promesa. A veces te desesperaste y te divorciaste. A veces te desesperaste y renegaste de Dios. A veces te desesperaste y hablaste mal de la iglesia, o te desesperaste y mandaste a volar el negocio. En vez de esperar, no falta mucho tiempo. Espera la confirmación de la promesa de Dios. Espera la respuesta de Dios para tu vida. Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido. Espérate, espérate. Así que dice el capítulo 2, verso 4: y entonces todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. ¿Iba a venir el Espíritu Santo o no iba a venir? Sí. ¿Iba Jesús a estrenarse como mentiroso por primera vez? No. Él dijo: va a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué crees? Vino el Espíritu Santo. El verso 36, se levanta Pedro y empieza a predicar acerca de Jesús. Todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahora vemos a un Pedro que sabe lo que tiene que hacer: esperar por el Espíritu Santo, esperar por el poder de Dios que se manifestara en él, y empezar a dar testimonio de Jesús, a hablar de Jesús. Diga conmigo fuerte: hablar de Jesús. Mucha gente piensa que para evangelizar a otros necesitamos grandes cursos doctrinales, teológicos, entender todo acerca de Dios y saber todo acerca de Dios. Pero eso no es lo que se necesita para testificar. Hay gente que piensa que evangelizar es debatir doctrina. Eso no es evangelizar. Hay gente que piensa que para evangelizar necesitamos hablarle a la gente del infierno, de que se van a ir al mundo, de que va a venir Jesús y se van a quedar, y si no entregan su vida a Jesús se van a quedar a la tribulación. Pero eso no es evangelizar. Aprender a glorificar a Jesús en medio de las circunstancias de nuestra vida. Aprender a levantar quién es Jesús aún por encima de lo que yo estoy viviendo. Eso es lo que Pedro hizo. Habló acerca de Jesús y dice el verso 42: y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Diga conmigo fuerte: se quedaron juntos. Todos comiendo, celebrando la cena del Señor. Luego dice el versículo 43: y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Mire cómo cuando la iglesia empezó a enfocarse en lo que Jesús dijo que debíamos enfocarnos, hubo un crecimiento, hubo una bendición, la iglesia empezó a fortalecerse. De 120 pasaron a 3,000, después 5,000. Un crecimiento impresionante. ¿Por qué? Porque la iglesia se enfocó. Porque la iglesia supo: no vamos a hacer nada, no vamos a tomar ninguna decisión si Dios no está con nosotros. Vamos a esperar hasta que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y vamos a estar juntos, vamos a buscar al Señor, vamos a aprovechar cada oportunidad para dar testimonio de quién es Jesús. Y aquí está la iglesia. El resultado lo podemos ver con claridad en el capítulo número 3 del libro de los Hechos. El capítulo número 3 nos narra la historia de miles de personas viniendo a Cristo y la sanidad de un paralítico que toda la comunidad conocía, porque pedía limosna en la puerta del templo. El poder de Dios se manifestaba cuando los discípulos empezaron a glorificar el nombre de Jesús. Ahora el capítulo 4 empezó un problema. Diga conmigo fuerte: un problema. Vamos, dile a tu vecino: no le tengas miedo a los problemas. A veces pensamos que los problemas vienen como resultado de que algo mal estamos haciendo, pero no siempre es así. A veces estamos haciendo bien las cosas, estamos enfocados y Dios permite que vengan problemas a nuestra vida. ¿Para qué?
para que nuestro enfoque en Cristo Jesús, en las instrucciones que Él nos ha dado, nos den la victoria total. Porque es fácil enfocarse en Dios cuando no hay nada más alrededor, cuando es la única opción. Pero en medio de tribulaciones, cuando podemos y cuando nuestro corazón se ve tentado a claudicar, a renunciar, a tirar la toalla, entonces la decisión de enfocarnos en Jesús es relevante. Así que en el capítulo 4 a Pedro y a Juan los meten a la cárcel por el alboroto que estaban haciendo, porque la iglesia de 120 pasó a 3,000 personas de inmediato. Porque muchos milagros empezaron a suceder por mano de los apóstoles, y el control político, el control religioso, el control social sobre el pueblo empezó a desestabilizarse. Vinieron problemas. Pero ahora podemos ver a un Pedro enfocando, un Pedro enfrentando los problemas enfocado. Porque hay una gran diferencia entre enfrentar los problemas enfocado y enfrentar los problemas confundido. Dice la Biblia en el capítulo 4, verso 1 al 3: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y los arrestaron, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Mira lo que dice el versículo 7 y versículo 8. Entonces a los 2 discípulos les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuál era el enfoque? Espérate. 2, es el Espíritu Santo. 3, desata el poder de Dios. Y 4, da testimonio de Jesús en todo lugar y en todo momento. Así que Pedro no abrió sus labios hasta que no estuvieran sus labios llenos del Espíritu Santo. Y luego dice la palabra de Dios en el verso 18 que llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron: nunca más hablarán ni enseñarán en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ahora, iglesia, préstame conmigo tu atención. Quiero llevarte en la predicación a que entendamos algo. Pedro y Juan estaban enfrentando uno de los problemas más graves de toda su vida. Nunca habían sido personas famosas, habían vivido en el anonimato toda su vida. Pero de repente, por el Espíritu Santo, la gente se empieza a fijar en ellos y empieza a distinguir lo que no distinguían antes. Y se empiezan a dar cuenta que por ser usados por Dios iban a ser presentados ante políticos, ante jueces, para que los acusaran. Y es aquí donde yo quiero invitarte a reflexionar. Cuando estamos enfrentando un problema o una tribulación, nuestra primer tentación es dejar a Jesús, es dejar la iglesia, es dejar de orar. Sentimos que ya Dios nos ha fallado por esta enfermedad, por esta tribulación, por esta muerte prematura, por esta carencia económica. Sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero Pedro y Juan nos enseñan que hay victoria cuando testificamos a Jesús en medio de los problemas de la vida. El diablo te va a querer decir: hey, ¿por qué vas a hablar que Jesús restaura familias si tu familia ahorita está en crisis? Y mucha gente le va a hacer caso al diablo. Ay, sí, yo ahorita no hablo, primero mi familia, voy a ver qué hago. El diablo te va a querer decir: ¿cómo vas a hablar de que Jesús se hizo pobre para enriquecernos si tú mismo tienes broncas financieras? Ay, sí, es cierto, mejor yo no estoy listo que les hable el pastor. ¿Cómo vas a hablar de que Jesús sana si te duele la espalda? Ay, sí, mejor me callo. Oh, no. Cuando empezamos a testificar de quién es Jesús, el poder del mensaje no se centra en nuestras vidas, en nuestra historia, sino se basa en el poder que hay en Cristo Jesús. Así que no tengas miedo de hablar y de alabar a Dios, de proclamar a Jesús, aunque las circunstancias de tu vida sean diferentes. Mira, cuando vivimos una vida sin estar enfocados, seremos personas inestables. Nuestro estado de ánimo será inestable y nuestras decisiones serán inestables. Podemos venir a la iglesia, pero tener nuestro enfoque equivocado.
Venimos a la iglesia y aunque escuchamos al pastor, en realidad estamos enfocados en lo que la gente dice, hace o deja de hacer por nosotros. ¿Ha conocido gente que dice: oye, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? Cuando les preguntamos nos dicen: es que no me saludaron un día, es que me cambiaron de lugar, es que me dijeron que me estacionara 2 calles más enfrente y yo nunca más vuelvo a ir a esa iglesia. ¿Dónde estaba su enfoque? Ahora no digo que no veamos a la iglesia, que no amemos a la iglesia, pero nuestro enfoque tiene que estar en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Alguien vino a alabar a Jesús, que le aplauda fuerte, que lo celebre fuerte esta noche, esta mañana. Cuando no vivimos enfocados, viene confusión a nuestra vida. Es ahí cuando la gente dice: ya no sé en qué creer, ya no sé qué voy a hacer. Hay gente que me dice: pastor, tengo una decisión que tomar muy importante y no sé cuál es la decisión que debo tomar, a la derecha o a la izquierda. No sé si ir por acá o ir por allá. Yo quiero darte el consejo que te va a dar sabiduría. ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Hacia dónde Dios te ha llamado? Porque cuando decidas cuál es el enfoque de tu vida, el resto de las decisiones específicas serán fáciles de tomar. Si Dios te dijo que vas a formar una familia cristiana, tú y tus hijos van a alabar a Dios, ¿qué andas haciendo buscando novia en el mundo? No te desesperes si todavía no se te va el tren. Ay, no, es que me estoy haciendo viejo, me están saliendo canas, yo siento que ya no voy a alcanzar nada en la vida, yo creo que ya se me fue el tren. ¡Ey! No te desesperes, que no entre confusión a tu corazón, que el que ha comenzado en ti la buena obra la va a terminar. Así que quiero hablarte ahora del enfoque de tu vida y de mi vida. Número 1, no te vayas. Vamos, grite conmigo fuerte: no te vayas. Vamos, voltea con tu vecino y dile: no te vayas. Para alguno de ustedes, ya les dieron la bienvenida en la que será la última iglesia a la que pertenecerán. Otros dicen: no, pues yo aquí, a ver si hablo en Hilson o en Tepito, me voy a Hilson, Tepito. Yo nomás estoy esperando a ver qué para acá. Pero hay unos cuantos que en nuestro corazón ya renunciamos a las bienvenidas de las nuevas iglesias, porque ya sabemos cuál es nuestra iglesia y cuál es nuestra casa. Y sabes una cosa, el enemigo va a quererte decir: vete, mira, no te toman en cuenta, mira, no oraron por ti, el pastor ni te saludó, el que se cree predicando esto si no entiende tu vida. ¡Oh, no! No te vayas, dijo Jesús, no te vayas. Oh, y en eso nos enfocamos. Número 2, busca la presencia del Espíritu Santo. No importa la tribulación que estés enfrentando, no tomes decisiones sin buscar al Espíritu Santo. Cierra la puerta de tu habitación, apaga el Facebook o el celular, ponlo en modo de avión, dobla tu rodilla y dile al Señor: Señor, te anhelo, más que nada te anhelo. Que tienes que enfrentar una cita con el médico, está bien, ve a enfrentar esa cita con el médico, pero antes enciérrate y busca al Espíritu Santo. Busca a Dios más de lo que buscas un banco, un prestamista o un médico. Busca al Espíritu Santo. En Él está la clave del enfoque de nuestra vida. El Espíritu Santo lo es todo. Número 3, recibe poder. Vamos, abraza a tu vecino y dile: recibe poder. Recibe poder. ¿Saben? A Dios le encanta moverse en lo natural, pero Dios puede moverse en lo sobrenatural. Algunas de las respuestas de Dios tendrán explicaciones naturales en tu vida, pero algunas de las respuestas de Dios no tendrán explicaciones naturales en tu vida. Algunas cosas las podremos explicar, otras cosas no tendremos palabras para explicarlas, porque así es el poder de Dios. Los bancos tienen poder económico, los ejércitos tienen poder militar, pero mi Dios es el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso yo quiero animarte, iglesia, a que no solamente creamos que las respuestas de Dios serán normales, obvias o naturales. ¿Por qué no volteas con tu vecino y dile: te espera un milagro? Espera un milagro, espera un milagro sobrenatural, espera un milagro. Hace tiempo a mis 2 hermanas, estaban jovencitas, iban manejando unas cuadras atrás de la casa y las secuestraron.
2 hombres las encañonaron, les pidieron que se pasaran al asiento de atrás del auto, agarraron el auto y se las llevaron con ellas encañonadas en la parte de atrás. Ya están casadas, pero mis hermanas son chicas jóvenes, lindas, guapas, inteligentes. Yo no sé qué Dios les haya puesto en los ojos a estos cuates, pero poquito tiempo después, sin haberles tocado un cabello, sin haberlas lastimado, las dejaron el auto. El temor de Dios inexplicable se manifestó en estos secuestradores. Porque el poder de Dios no tiene límites. Porque el poder de Dios a veces no tiene explicaciones, simplemente es el poder de Dios. He visto muertos resucitar. Podemos buscar explicaciones, a lo mejor estaban en un coma profundo. Es que no estaban bien muertos, solo estaban muertos. Está bien. Yo no voy a dedicar mi vida a buscar explicaciones, sino a buscar la presencia de Dios sobrenatural en mí. Vamos, voltea con tu vecino y sacúdelo por los hombros. Dile: te espera un milagro. Te espera un milagro financiero, un milagro en tu salud, un milagro en la iglesia. Que le aplaudan a Dios los que lo creen, los que de verdad esperan un milagro. Recibe poder sobrenatural. Y número 4, Dios te ha capacitado, así como estás. Oiga, Señor, pero si es la primera vez que yo vengo a esta iglesia. Bueno, bienvenido a casa. Ahora te nombro un testigo representante de Jesús. ¿Qué? Si yo no sé mucho de la iglesia, no es lo que sepas de la iglesia, es lo que Jesús está haciendo ahí en tu lugar mientras estás escuchando este mensaje. Es lo que Jesús está haciendo mientras estaba la música. No era el ambiente, no eran las luces, era el poder de Jesús que estaba tocando tu vida. Así que todos nosotros, familia, necesitamos aprender a hablar de Jesús cuando todo está bien y aun cuando todo está mal. Se vale llorar a veces, pero con mis lágrimas jamás voy a declarar que no hay esperanza. Sabes, en días pasados algunos problemas complicados se acercaron a mi vida, muy complicados. Y algunos de ellos, mi mente me dijo: no hay esperanza, renuncia ya. Pero una persona que renuncia, una persona que pierde la fe, es una persona que ha creído que el poder de Dios tiene un límite. Pero el poder de Dios no tiene límites. Aún Dios puede salvar a tu hijo que está en las drogas. Aún Dios puede restaurar ese matrimonio cuando están separados, aunque ya hayan firmado un divorcio. Dios puede restaurar tu situación financiera y devolverte aún más. Porque si predicamos acerca de Jesús, si hablamos acerca de Jesús, prepárate para experimentar el poder de Jesús. Vamos, dile a tu vecino: no se trata de tu reputación. Dile: no se trata de tu reputación, se trata de la reputación de Jesús. Tengo un amigo que ahora él es predicador, fue pastor mucho tiempo. Hace unos meses se fue a Argentina y está predicando por Dios, de Dios allá en Argentina. Él era mi vecino y no conocía a Jesús. Me fue a tocar la puerta de la casa para decirme: oiga, me presta dinero, tengo que ir a Argentina porque mi mamá está muy enferma. De verdad no tenía dinero, pero le dije: amigo, déjame orar por ti, te voy a hablar un milagro. Y se quedó sacado de onda. Yo nomás quería un poco de dinero. Y cuando oré por él le dije: vas a ver un milagro. Te vas a encontrar en tu país un milagro. Vas a ver un milagro sobrenatural supliendo el dinero. Vas a ver un milagro sobrenatural en tu país, en tu nación. Oiga, pasaron 2 semanas y cuando regresó, él solito me fue a tocar la puerta de mi casa a preguntarme: ¿qué tengo que hacer para entregarle mi vida a Jesús? Porque no es nuestra reputación, sino la reputación de Jesús. A veces te da miedo orar por un enfermo creyendo: ¿qué tal si no sana? ¿Qué van a pensar de mí? Si no se trata de ti. ¿Cómo les voy a decir que Jesús restaura familias si mi familia se está destruyendo? Pues no se trata de ti. Eso es lo que el diablo quiere, hacerte creer que se trata de ti. Pero se trata de Cristo Jesús. ¿Quién se pone de pie para darle un aplauso a Dios bien fuerte? Vamos, dale bien fuerte ese aplauso a Dios. El libro de Hebreos capítulo 12 dice, mira con atención cómo el apóstol escribió esto: ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos en la vida de fe, quitémonos
todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Esto lo hacemos al enfocar nuestra mirada en Jesús. Esto lo hacemos cuando clavamos nuestros ojos en Jesús. Y dice la Biblia, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Pero ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda hostilidad que soportó por parte de pecadores, y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Amigos, iglesia, necesitamos enfocar nuestra vida en Jesús. Necesitamos de enfocar nuestra vida. Está bien, hay que enterarnos de la política. Está bien, hay que enterarnos de la economía. Hay que ir a la escuela. No digo que no vayamos a la escuela, pero vamos a la escuela. Somos padres responsables, manejamos, trabajamos, pero enfocando nuestra mirada en Cristo Jesús, aprovechando cada oportunidad para dar testimonio.